Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta ocasión, sí, aquí a su estudio 24. Vamos a festejar y a celebrar la tarde de hoy. Tarde-noche. Tarde-noche de hoy. Exacto. Bueno, porque han de saber que sí, hoy aquí en Estudio 24 hay fiesta de barrio, entonces pues nos queda muy ad hoc con el tema de hoy. Uh-huh. Así es. Este segundo programa de una serie de 3. Así es, de una trilogía. De una trilogía. De una trilogía. Estamos hablando de esos lugares que tienes que visitar cuando vas a algún sitio, algún poblado, algún pueblo, alguna ciudad. Algún lugar Sí. nuevo. Y siempre que visitas a alguien, primero es saludar, por favor. Saludo a Diana. Hola, Diana. Hola, Neto. ¿Qué Sí. tal? Saludo también atrás del vidrio al buen maestro David. ¿Qué tal? Saludos a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por dejarnos llegar hasta sus oídos. Y sí, los saludo yo también a todos ustedes. Saludos, Neto. Y como ya lo mencionaron, y pues este es el segundo programa El segundo episodio. de la trilogía sagrada De 3. de 3. De esos lugares que no debes dejar de visitar cuando vas a conocer un nuevo lugar. Sí, depende tu inclinación religiosa, tengas o no tengas inclinación religiosa. Creo que sí hay que visitar las iglesias. Incluso los templos, ¿no? Porque Los pues si templos, vas también a una ajá. comunidad donde, o un lugar, un país donde no propiamente sea 100% católico y haya templos de sus respectivas creencias, pues es importante visitarlos. Yo sí quiero visitar una mezquita, aunque no sé si me dejen entrar, pero yo sí quiero visitar una mezquita para ver pues, cómo son por dentro, simplemente conocer parte de su cultura. ¿Sí? O sea, entonces son lugares que definitivamente si tú estás dispuesto a emprender la aventura de explorar nuevos territorios, pues Sí. no puedes dejar de visitarlos. Ah, cierto. Porque las iglesias también tienen una parte importante de la fe que sea. Creo que es un reflejo de la arquitectura, Así es. de la devoción del hogar. Porque también... Es prácticamente una radiografía de la época y del lugar. Si bien no dices de la arquitectura por la época en la que fue construida o las épocas que pasaron para su construcción, también es un reflejo de la zona por el tipo de material que se usa para su construcción, por el tipo de acabado que tiene, ¿no? Y también por el tipo de uso que se le dio. Entonces tiene mucho de historia, tiene mucho de arraigo, y creo que en esos lugares, como bien dicen, las iglesias, los templos, las capillas, las mezquitas, todos esos centros religiosos e ideológicos, es donde se refleja mucho la personalidad y la esencia de los pueblos, de los lugares. Entonces creo que es pues como entrar y conocer una parte muy importante de esas zonas. Porque incluso en algunos casos estos templos llegan a ser portales para los lugares sagrados, ¿no? Ah, caray. Sí, claro, o sea, son espacios que debes de cruzar para entrar a un espacio sagrado. Por ejemplo, a ver. Bueno, en algunos Sí. lugares pues se han construido templos, sea de la creencia que sea, cerca de lugares que son emblemáticos o que se volvieron espacios sagrados por lo que sucedió ahí. Hablemos de Tierra Santa, Ah, ok. o sea, por ejemplo, Sí. ¿no? Que es un espacio de convergencia no solamente de católicos, sino también ortodoxos y demás. Sí, hay Y musulmanes que, y ajá. etcétera. Y que el espacio, o sea, está rodeado de templos ya como tal, edificaciones de diferentes momentos que reflejan eso, ¿no? Las diferentes prácticas, creencias, pero que también te dan como que esa entrada a ese espacio en sí. O simplemente volteamos acá a México a ver la Basílica de Guadalupe, Sí. ¿no? Está sobre un espacio que en algún momento fue pues un lugar de adoración, un espacio sagrado, no solamente para los españoles cuando construyen este templo en honor a la Virgen, sino previamente, ¿no? Los Para espacios los- sagrados para los pueblos mesoamericanos. Ok. Ah, fíjate, eso no sabía que ahí era un centro de Pues, culto. Pues sí, porque al final de cuentas es un cerro
Ah, caray. Sí, o sea, pero es lo que te decía hace ratito fuera del aire, ¿no? Esta parte de los templos se vuelven los centros espirituales e ideológicos de las comunidades. O sea, no es necesario que tenga una construcción artificial para que se convierta en ese centro religioso, en ese templo, ¿no? Ok. Aquí no vamos tan lejos. Aquí en el Estado de México todavía hay muchas zonas otomís en donde muchos cerros tienen ese referente de ser centros religiosos en donde van y hacen sus rituales. Claro, y que a lo mejor ya en este proceso del sincretismo que se dio, puedes encontrar una ermita, que es lo que te decía, ¿no? Hace referencia a que ese espacio es sagrado. Ok. Sí, bueno, por ejemplo, aquí el volcán era un centro ceremonial por Que naturaleza, ya nos ¿no? los dijo nuestra amiga Patsy. ¿no? Patsy. En esta parte de... Se me fue el nombre del título del podcast. Tradición oral. Eso. Por si no lo has escuchado, vaya a escucharlo. Está muy bueno. Pero aquí es donde realmente muchos de los pueblos se van creando, se van construyendo alrededor de las iglesias, alrededor de los templos. O donde ya ve una asentación, o un asentamiento. Un asentamiento. Y sobre todo en este proceso de evangelización, cuando llegan los españoles, lo primero que se empieza a hacer es esta parte de la creación, aparte de las dependencias de gobierno, los Sí. centros religiosos. ¿Qué llega primero? ¿La población o el punto religioso? Creo que vinieron a la par, pero una de las cosas que primero pidió Hernán Cortés, y si revisan un libro que se llama Cartas de Relación de Hernán Cortés, lo primero que pide la corte son órdenes religiosas. Exacto. Y los primeros que llegan son los franciscanos. Sí. Es que esos ya andaban por todos lados. Sobre todo porque al ser una población, bueno, mejor dicho, los españoles al tener esta idea de que las tierras que habían encontrado eran para la gloria de Dios, Sí. ¿no? Fuese como fuese que se las agarraron, ¿verdad? Pero era para la gloria de Dios, Pero el disfrute de ellos. Ajá, claro, porque los bienes de Dios son para que los hombres los disfruten, ¿verdad? Entonces, mandan construir muchos templos, pero sobre todo para señalar, ¿no? Señalar esos puntos estratégicos, porque también los templos entonces se vuelven puntos de referencia, como ahorita lo decía David, para que alrededor se empiecen a desarrollar los pueblos. Sí, o sea, hubo muchos pueblos en donde ya estaba la gente y estaban algunas pues, asentamientos. Y obviamente llegan y empiezan a construir, pero otros empiezan a construir por los caminos de paso, por ejemplo, ¿no? Las rutas comerciales que se empiezan a crear o elementos naturales y minerales que se empiezan a explotar, ¿no? Entonces se crean los asentamientos, se crean esas industrias, obviamente va a haber gente y obviamente pues te tendrá que dar esta... Tiene que ver la bendición del Sí, Todopoderoso. claro. Pero fíjate, es algo curioso porque es algo que ha prevalecido a lo largo de los años. Hoy incluso los complejos residenciales y todo esto, como Sí. parte también de su desarrollo, deben de tener esos puntos. Sí. Escuelas, parques y algún centro religioso. Ujú. Órale. O sea, muchos residenciales o muchos, inclusive por ejemplo, parques industriales en donde grandes empresas internacionales y nacionales construyen sus fábricas o el hospedaje para sus trabajadores, toman en cuenta esto. O sea, Creo no que- solo las escuelas y las clínicas, ¿no? También estos centros religiosos Sí. son construidos y son contemplados. Bueno, creo que eso de los puntos religiosos, creo que en todas las fábricas, ¿no? Todas las fábricas tienen su altarcito, pequeño, grande, chico. Sí, Sí. o sea, dentro del espacio, pero también cuando, por ejemplo, volteemos a ver algunas zonas de Metepec donde se empezaron a crear zonas habitacionales, Sí. también fue necesario la construcción de los templos. Ok, A petición sí. a veces de la misma población, y es como que, digamos, causa-consecuencia, ¿no? Si tú quieres poblar un espacio, tienes que satisfacer todas las necesidades de la población. Sí. Y el aspecto religioso, por tradición aunque sea, Ajá, sí. está presente. Ah, ok, ¿No? va. Y volvemos a lo mismo. A lo mejor si estuviéramos en otro país o en otra comunidad, no necesariamente tendría que ser un templo católico, Sí. pero sí tendría que haber un espacio para la Ajá. celebración religiosa. Y aquí es en donde yo decía que se vuelve una radiografía del lugar, porque podemos encontrar templos, a lo mejor no católicos, a lo mejor católicos, a lo mejor de cualquier otra religión,
que van a estar muy enfocados o muy arraigados a la zona, ¿no? Desde los materiales de construcción, hay algunos que pueden ser de madera, unos que pueden ser de adobe, de piedra, según lo que encuentres, ¿no? Sí. Tanto las estructuras como los estilos de construcción también van a variar de acuerdo a la época en donde se haya asentado construido. No va a ser lo mismo encontrar un pueblo como Metepec, pueblo mágico en el Estado de México, con un convento franciscano y una iglesia que data del siglo XVII, XVI-XVII, ajá, a uno de estos complejos nuevos residenciales que se han estado creando. Bueno, aquí en Metepec se nota mucho la diferencia hasta en barrios, ¿no? Por ejemplo, simplemente sí. Pues lo que son los barrios tradicionales o más del centro, que son pues los barrios. Los barrios, ¿no? Sí. Es que bueno, porque no quiero... para quien por no ejemplo, conoce, Metepec está dividido, la zona centro está dividido en barrios. Ajá. Entonces, por ejemplo, no vamos tan lejos. Por ejemplo, el barrio de San Miguel es una iglesia, no sé qué estilo es, pero tiene muchas figuritas, todo así, ¿no? Es de las más antiguas, Sí. esa capilla, es más o menos del siglo XVII. Ok. 17 y 18 más o menos esa capilla. Tiene un estilo neoclásico, es muy chiquita, está hecha de piedra. Sí. De hecho, aquí en Metepec las dos capillas más antiguas es la de el Espíritu Santo sí. y Santa Cruz. Son las dos más antiguas. Sí. Y de ahí pues ya empezaron a edificarse las demás capillas. Pero, o sea, si quieres encontrar materiales y estilos completamente antiguos. Bueno, vamos ahí. Y por ejemplo, la de Santiaguito. Que es una de las más completamente recientes. la de las más recientes. Yo aún recuerdo que todavía estuvo en construcción. Entonces, y realmente pues su estilo es muy modernista. Y que de hecho... Y muy austero, ¿eh? Hay y muy muchos bonita. templos de ese estilo, o sea... De lugares donde se renovaron los templos parroquiales. claro. Sí, Ajá. fue como por los 90 que empezó ese Ajá. estilo, ¿no? Un poquito antes, a finales de los 80s, mediados de los 80s, es donde empieza ese tipo de construcciones. Como que un poco en esta nueva tendencia de lo industrial, de lo geométrico, de lo... Los vitrales. Exacto, Ajá. de lugares donde haya mucha luz, pero sin las bardas rectas como tal, ¿no? Sí, fíjate que hace algún tiempo, espero no estar errando mucho en cuestión del lugar, creo que la comunidad se llama Santiago Yeche, es en Jocotitlán, tienen una capilla muy similar, bueno, su parroquia, está la parroquia viejita y está la parroquia nueva, Sí. y es un estilo así muy, muy, muy parecido, y si también vamos a San Mateo Atenco, al barrio de San Pedro y San Pablo, Sí, también es... está la iglesia viejita, que es totalmente el estilo barroco del siglo XVI, y está el templo nuevo, que es completamente, o sea, aparte Sí. enorme, con esa estructura como geométrica, triangular, con vitrales que permiten la luz en diferentes pasos y así. O sea, esos estilos. Y también puedes ver estas fases de construcción, por ejemplo, en lugares en donde por fenómenos naturales las iglesias fueron destruidas, ¿no? Sí. Donde ya no se conservan los templos originales, como por ejemplo aquí en el pueblo de San Gaspar, que pertenece a Metepec. La iglesia original se destruyó en un temblor y en el espacio donde estaba ahora se construyó la nueva parroquia y tiene estas cuestiones muy, muy modernas para la época, ¿no? De los años 90 más o menos, en donde es donde inician la construcción, pero se terminan 10 o 15 años después. Y que ya Sí. vemos, por ejemplo, incluso techos de con vigas metálicas, ¿no? Sí. Todo ese tipo de construcciones. Y ahorita me llama la atención esto porque justamente existe el turismo religioso. El mochitur. El mochitur, ¿no? Sí. O sea que si tú vas a un lugar, es a veces, algunos lugares turísticos son turísticos propiamente por la cuestión religiosa. Sí, como por ejemplo San Juan de los Lagos. Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Con el Santo Niño de Atocha y el Niño de las Palomas. Pues no vamos tan lejos. Zapopan, por ejemplo, ¿no? Sí, Zapopan. Puebla. A ver, alguien que me Puebla. explique Puebla. 360 iglesias. Es que es una para cada día del año. ¿En serio? Sí, o sea, imagínate si te quieres ¿Qué ir tan? a turistear un año completo a Puebla y dices, ay, ¿y qué voy a hacer en Puebla? Pues por día visitas una iglesia Sí. y descansas Fíjate que 5. eso, bueno, Y descansas domingos. alguna vez, cuando anduvimos turisteando por Guanajuato, Irapuato, eso, nos tocó ir en época de Navidad. Ya. Entonces era bien curioso porque prácticamente cada 2 cuadras te encuentras una iglesia. Ah, caray, una ¿también? capilla, sí.
Entonces era muy curioso porque en esa época todo el mundo hacía posadas. Entonces salías de una, te ibas a otra, o sea, es bastante gente en aquellos Sí, juntabas años. cacahuates. Curiosamente no, ¿qué crees que, o sea, Allá dan fresas. sí, fresas con crema. No, con cajeta. Con cajeta no, de Celaya. o sea, realmente como que la celebración así era ir al rosario, después ir a las piñetas, dentro Ya. de las mismas capillas. Pero aquí en Metepec, en el estado, aquí en zonas aledañas, también tenemos construcciones muy antiguas y que Sí. funcionan como esta parte del turismo religioso, ¿no? Bueno, aquí en Metepec es un ex convento franciscano que todavía se alcanzan a apreciar algunos frescos que están en los muros, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si hablamos de frescos, los que se encuentran en el ex convento agustino de Marinalco, en donde prácticamente están como un 80-90% Sí. los Y frescos. que, fíjate, ahí acabas de mencionar algo también interesante, porque de acuerdo a la orden religiosa también eran los estilos de construcción. Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿No? Porque mientras que los franciscanos fueron en un principio más austeros, pero más apegados a la época del barroco, o sea, Ujú. austeros Sí, sí, en el sí, sentido sí. de Sí. los altares. Los franciscanos tienen una construcción un tanto más pegada al medievo, en donde eran muros anchos, ventanas muy, muy pequeñas, ¿no? Algunas sin acabados propiamente en los exteriores, pero sí con decoraciones, ornamentaciones, sobre todo en los muros, de retablos de algunos santos, ¿no? A los que se les tienen Encomendaba. afinidad, sí, encomendaban, ¿no? O tenían alguna situación con las poblaciones a las que llegaban. Sí, y hemos de darnos cuenta dónde hubo mano indígena en la construcción de los templos. Por los acabados, ¿no? Creo que llegaron y encontraron que aquí se hacía buena artesanía para todo. Sí, pero aparte los símbolos, o sea, el hecho Sí. de que siga habiendo figuras que pensaron a lo mejor en algún momento que eran adornos, ¿no? Sí. Y que en realidad no eran adornos. Sí, por ejemplo, los puedes ver mucho en estos arcos de medio punto, donde las piedras que se labraban para hacer los arcos tienen grabados indígenas, ¿no? Las flores de 4 pétalos que no pueden dejar de faltar, los soles, haciendo referencia a estas deidades, ¿no? Ujú. El agua, y sobre todo, por ejemplo, en la comunidad de San Miguel Toto, podemos inclusive ver animales, no solo grabados, sino hasta pintados en las fachadas. Y tallados Y completamente, tallados. ¿no? Ujú. O sea, entonces, Sí. cuando vas a un lugar, por eso decimos, no, o sea, no puedes dejar de visitar sus iglesias, porque efectivamente son ese reflejo del proceso histórico, Sí. de esa mezcla de prácticas, creencias y demás, porque al final de cuentas sí son eso también los templos, ¿eh? A mí en alguna ocasión me tocó ir a San Juan Chamula, allá en Chiapas, donde finalmente esta comunidad de San Juan Chamula tiene esa práctica todavía muy apegada a una religión muy sincrética, porque si bien es un templo católico, pero sus prácticas son propias de pues el pueblo como tal, en cuanto De algunos a rituales. algunos rituales y demás, cómo visten a los santos, ¿no? O sea, ataviados con la ropa propia de la comunidad, que eso creo que también es algo característico de cada lugar. Y me llamaba mucho la atención eso, porque por cierto, el día que yo fui, no sé si siempre estén haciendo cohetes, pero tenían la pólvora ahí en la entrada y estaban haciendo cohetes en el altar lleno de velas. Dije, santo Dios, aquí donde volemos, ¿no? Santo niño de Atocha. Sí, o sea, la verdad, ¿no? Y por ejemplo, a mí me llamó la atención que tenían algunos santos volteados hacia la pared. Ah, caray. Y yo pregunté, ¿por qué los voltean? Y me dijeron que los tenían castigados porque no les habían cumplido algunas peticiones, o sea, no les habían hecho el milagro y los castigaban. Ah, caray. Y los castigaban, entonces sí es así como que, caray, ¿no? O sea, por eso es que también cuando tú vas a un templo, cuando tú vas a una iglesia, puedes ver reflejada toda esta creencia. Es como si vienes a Metepec en un viernes de Cuaresma y te Sí. encuentras con la parroquia adornada. Completamente adornada, que es algo raro, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces te preguntas por qué y tiene que salir la respuesta del pueblo, o sea, de por qué el pueblo tiene la tradición de hacer eso. Bueno, ¿y desde cuándo? Eso a mí se me hizo algo curioso porque he escuchado en algunos pueblos que la fiesta del pueblo
es en un viernes de Cuaresma, ¿no? Decían, no, pues es que aquí nuestra fiesta es el tercer viernes de Cuaresma. Yo, ¿por qué en viernes de Cuaresma, no? Y son fiestas grandes. Entonces, sí lo relacioné un poco. Aquí en Metepec dije, bueno, pues allí en Metepec, pues adornamos la iglesia los viernes, ¿no? Dije, bueno, a lo mejor han de estar celebrando algo referente a la iglesia, ¿no? Referente de Cuaresma. Y volvemos a eso, que es un reflejo de la historia, porque incluso ahora nosotros vemos adornados con los llamados incendios, los viernes de Cuaresma, Sí. la parroquia, y que realmente estamos atendiendo a una tradición de años atrás que se hacía, pero porque no había luz para iluminar. Ah, sí. Entonces, Sí, exacto. pues Bueno, por eso ponían los botes, Exacto. las Bueno, sí, antorchas. por eso se llamaban incendios. Vamos a perder un poquito a las personas que no han conocido esta zona. Aquí en Metepec, cada barrio tenía su barda perimetral. Entonces, en las bardas perimetrales, cuando se venía esta parte de Cuaresma, se hacía cada barrio una ofrenda a la parroquia que iba a adornar, pero se adornaba también la capilla. Sí. Entonces, como bien lo decía Diana, como no había energía eléctrica, lo que se hacía era colocar botes de petróleo. Bueno, sí ya había, pero era demasiado O sea, cara. botes de petróleo sobre todo la barda perimetral, algunos arcos invertidos que tienen esas bardas. Y lógicamente a lo lejos se veía, porque la mayoría de las iglesias están alineadas sobre una calle. Sí. Entonces a lo lejos se veía pues como si se estuviera quemando la capilla. Por eso se le llamaban viernes de incendio. Sí, claro, y porque aparte pues se rezaba el Via Crucis y Ujú. se aprovechaba, ¿no? O sea, como yo decía en la tarde. Sí. Entonces, Bueno, bueno, también porque antes hacían el recorrido, el rezo del Via Crucis En en el el atrio. ajá. Ujú. No lo hacían interno, lo hacían en el atrio. Exacto. Sí, entonces fíjate, por eso es que a veces sí esos templos esos espacios se vuelven radiografías de la historia del lugar. Sí. Y los momentos por los que ha pasado, ¿no? Incluso, por ejemplo, los templos, o hablemos de el santuario de Cristo Rey, allá en Guanajuato, Sí. en el Cerro del Cubilete, ¿no? Que ese templo se edifica o surge a raíz de la Guerra Cristera, Exacto. con la Ok. inscripción de A Viva ver. Cristo Rey. Ajá. Ah, Por eso está el Cristo hasta rebota así, Sí. como rey. Ajá, y tiene una corona, de hecho. Sí. Y el templo es prácticamente, Es circular. es circular, semejante a eso, ¿no? sí. Oh. Esa no me la sabía, fíjate. Sí, yo tiene muchísimos años que fui a este lugar y pues ya, o sea, ahorita estoy hablando de lo que recuerdo, pero sé que sí. De hecho, hay toda una ruta que se llama la Ruta Cristera. O sea, son diferentes templos, diferentes lugares por donde pasó la ruta de la Guerra Cristera hasta llegar al Cerro del Cubilete y al Templo de Cristo Rey. Sí, y bajando como a medio camino venden unos tacos. Ay, sí, no inventes eso. re buenos. Pues mira, no sé si sigan los puestos igual, pero bajando ya estaban las señoras echando tortillas Tortilla. y no, hombre, una cosa deliciosa. No. A mí no. me Bueno. tocó, fíjate que a mí me tocó esa parte, verla, ya vivirlo de noche. No había luz. Entonces el taxi que nos había llevado hasta arriba pues nos bajó. Entonces ya a medio camino te están esos puestos con las señoras. Ellos alumbran con velas, o en ese entonces alumbraban con velas, ¿no? Y el señor del taxi tuvo que prender sus luces para que pudiéramos ahí estar comiendo, pero no es una comida esa vez. Sí. O qué tal, por ejemplo, las misiones de Sierra Gorda en Querétaro, Ah, bueno, sí, sí. que Ah, también ok, es a una ver. serie de templos, ¿no? Sí. Son franciscanos. Son franciscanos, ellos justamente van trazando esta ruta que hace las primeras órdenes franciscanas que van llegando y van fundando Sí, estos es pueblos. un fraile en particular que ahorita se me fue el nombre. Es algo de Serna, justo Serna. No recuerdo el nombre completo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que visité Landa de Matamoros. Landa de Ajá. Matamoros. Y recuerdo Ok. cuando lo visité, bueno, cuando visitamos esta ruta, creo que nada más fueron 4 templos los que visitamos de toda la ruta que es. Y mi maestro decía, pues es que aquí, ¿qué haces más que ver iglesias? Y yo, pues por eso se llama la ruta de las misiones. ¿Sí recuerda que no? O sea, Bueno, de sí. hecho, lo característico de ir a esos pueblos Sí. es que visites la iglesia. Ah, Que son ok. templos de ya muy antiguos, que tienen características muy propias de cada región, porque están también ya muy cerca de la región de la Huasteca. Ujú. Y entonces en los templos, las fachadas y todo eso ya son incluso ya edificios protegidos por el INA. Junípero Sierra. Fray Junípero de Serra. Exacto. Ay, ya ven que sí me acordaba del apellido, pero Fray Junípero de Serra es la ruta que él hizo.
O sea, y en cada, una de las misiones está la inscripción, ¿no? De que esa fue la ruta que siguió Fray Junípero de Serra en su trabajo para la evangelización de los naturales de la región. Ok. Bueno, ¿y qué tanta relación hay entre iglesias y comida? Porque lo mencionaban ahorita, ahí con el Cristo Rey. Mira, tanta relación hay que cada que le llega la fiesta a la capilla, ¿no? Sí, al cuando- santo, Porque a cada capellita le llega su fiestecita. exacto, pues te puedes encontrar justamente esta parte de los puestos y de las ferias o de los juegos inclusive que se ponen afuera de las capillas, ¿no? En donde ¿qué vas a encontrar? Pues lo típico de la localidad. Alguna ocasión a mí me tocó, creo que lo había platicado, ir a una comunidad que se llama San Diego Xuxitepec, en la fiesta de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Es todas las señoras de las comunidades cercanas, porque en realidad la capilla está hasta el cerro y una que otra casita alrededor, ¿no? Muchos vienen de las faldas del cerro. Llegan y se ponen a un costado del atrio y empiezan a sacar lo que lleven. Acelga, esquelites, papas, charales, tortillas de maíz, mole de guajolote, lo que haya. Y eso es lo que te ofrecen. O sea, y ni siquiera te lo cobran. Ellos te lo regalan. Wow. Sí, o por ejemplo, en la zona de Santiago Textenco, propiamente en la comunidad de Santiago Tilapa, igual los viernes de Cuaresma se llaman las visitas del Padre Jesús. Es una imagen que sale de Santiago Tilapa y va en los poblados de alrededor. Cada viernes le toca quedarse en una localidad. Y acostumbran que como es viernes de vigilia, se celebra la misa y terminando la misa, los fariseos se van. Los fariseos son las personas que llevan la imagen. Sí. Se van, pero antes de que se vayan, la gente de la localidad lleva comida y se comparten los alimentos. Y el último viernes, El viernes de Dolores. el viernes de Dolores, ya se llega a Santiago Tilapa y ahí en Sí. Santiago Tilapa te regalan atole agrio, que es atole de maíz fermentado. Oh. Acostumbran dar eso y me comentaban que también en esos días propiamente ya cercanos a la Semana Santa y eso también te dan té de hojas de naranjo. Ah, ya. Pensé que iba a decir té de tuna roja. No, té de hojas de naranjo. Pero es Ya. esta parte de la relación que hay entre la comunidad, entre a lo que se dedica la comunidad y la fiesta o el santo al que se le dedica la fiesta, porque hay muchas iglesias que se han creado o que han surgido bajo la premisa de es que el santo aquí le gustó, Ajá. ¿no? Ah, caray. Sí, Sí. o sea, Sí, hay- de esas historias hay muchas. Por Escucho ejemplo, aquí en Metepec, ¿no? No, por ejemplo, pero Que de aquí ese- adoptamos a otro santo. Sí, o sea, Ajá. pero No, pero por eso de ejemplo, que- no, mira, por ejemplo, hay muchas historias en toda la República en donde resulta que por X o por Y el santo salió de peregrinación a otro pueblo y ya no se quiso regresar. Fíjate que esa historia la he escuchado con la iglesia de San Hipólito. La iglesia de San Hipólito pues está dedicada a San Hipólito y todo eso. Pero curiosamente llegó un día San Judas Tadeo de peregrinación Y ya no se fue. y se adueñó. Sí. Y ahora cada 28 de octubre, ¿octubre o septiembre? No, de O sea, octubre, es ¿no? cada mes, ¿no? Octubre. Bueno, ¿Y cada mes? Cada 28 de mes. Y hacen cada misa, 28 ¿no? de mes, ahí está lleno. Ujú. Ajá. Sí. ¿No? O sea, de esas historias hay un montón. Entonces, mucho tiene que ver con esta parte de que si a lo mejor el santo fue una manda, que si a lo mejor le gustó, que fue una promesa, por ejemplo. No, o que de plano se lo robaron y apareció allá. Ajá. Y lo quisieron regresar y volvió a aparecer allá. O sea, hay muchas historias de Eso es eso. curioso. Simplemente vamos aquí a la localidad de Ocotitlán. Ocotitlán tiene su historia justamente también de una imagen que va de visita a San Bartolomé Tlatelulco. Ah, sí. O sea, lo llevan y lo traen. También creo que es en Semana Santa, algo así. Es el señor de la caña, me parece. Ujú. ¿Y ya no se regresó? Porque ya no se regresó. Entonces ahora nada más lo llevan de visita Exacto. a San Bartolomé. Ah, Entonces, digo, muchos pueblos o muchos lugares tienen o se han creado bajo esa premisa y lógicamente hay cierta, ¿cómo le diríamos? Pues esta parte de celo, de cuidar a su imagen, ¿no? De cuidar. Entonces hay muchas comunidades que son tan herméticas que si tú entras como desconocido a su pueblo,
Luego, por ejemplo, a nosotros nos pasó una ocasión, los mayordomos son los primeros que te abordan, ¿no? ¿Y quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿A qué vienes? ¿A qué vienes a buscar? Porque son los que están ahí resguardando su imagen. A nosotros nos pasó una ocasión, íbamos a ir a tocar una boda, andábamos buscando la capilla para platicar con el padre y pues nos metimos a una equivocada, ¿no? A una que no era. Sí. Pues más tardamos en entrar que cuando nos dimos la vuelta ya teníamos a todos los mayordomos, como 5, preguntándonos que quiénes éramos, ¿no? Y esa parte de que normalmente los templos no están solos. Uh-huh. Ya, bueno, por ejemplo, he escuchado de algunos templos que tienen, el padre funge simplemente sus acciones de ser párroco, pero los que dicen y ordenan son la mayordomía o los topiles. Ajá. Sí. En algunos casos, o fiscales se les llama. Fiscales. Mayordomos, como por ejemplo. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver con, como con la unidad del pueblo, ¿no? O sea, hay comunidades que son tan unidas, tan respetuosas de sus tradiciones, que efectivamente cuando llega un sacerdote, pues el sacerdote se tiene que adaptar a las costumbres o los usos y costumbres de las regiones, ¿no? Más sin en cambio otras comunidades en donde el sacerdote prácticamente llega a cambiar todos los esquemas. Y se vuelve una Ok. autoridad Exacto, en todos los sentidos. ¿no? Y si antes no se hacía fiesta, pues ahora se hace, ¿no? O al revés, ¿no? Si antes se hacía, ahora ya no se hace. O sea, sea el modo del padre. Ajá. Ah, ok. Ajá. Y eso, insistimos, ¿no? O sea, de repente ya pasan los años y dicen, bueno, ¿y por qué se hace así la fiesta? Ah, pues porque cuando llegó tal padrecito en tal año, dijo que debíamos de hacer esto. Y se queda. No vamos tan lejos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Metepec con las representaciones de Semana Santa? Ah, claro. Sí. Fueron propuesta de un sacerdote Y ahora que es... tiene más de 50 años haciéndose. No. Ok. Y se ha vuelto un referente incluso de turismo religioso la representación que se hace acá. O las pastorelas en algunas localidades, ¿no? Me parece que es en Tepozotlán, ¿o en dónde? En Tepozotlán o en... Ay, se me fue aquí el nombre del estado, Aculco, a Colman, a Colman, ajá, Ya, ok. ¿no? En donde inclusive hasta, bueno, ahí es donde surgen esta parte de las pastorelas, ¿no? De representaciones y le van dando identidad a los lugares. Ya. Bueno, también se mencionaban, por ejemplo, más allá de la parte de la radiografía del pueblo y del parte de su historia, es encontrarse a la gente. Lo que les decía, por ejemplo, cuando tú llegas a algún lugar y la gente luego te ubica que no eres de ahí. O sea, de entrada, ¿no? Te das a notar a veces, ¿no? Pero Yo no. creo que en muchos lugares el hecho de que tú vayas y que la gente vea que entras a una iglesia, que entras a misa, aunque sea persinarte, les cambias la perspectiva que ellos tienen de ti, ¿no? Entonces ya a lo mejor te hacen la plática o a lo mejor ya si les preguntas algo del templo, todo eso ya te pueden contestar, ¿no? Ya. Y ahorita que dices eso, me pasó algo muy curioso en unas prácticas de campo. Nuestro punto de encuentro, y déjenme decirles que muchos zócalos o plazas cívicas comparten espacio con los templos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en alguna ocasión en unas prácticas de campo, nuestro espacio de encuentro con mis compañeros era justamente el templo. Era, nos vemos ahí, ya de ahí partimos. Era como nuestra estación de campo, ¿no? Y pues yo un día llegué temprano y la verdad es que estaba medio lluvioso el día. Entonces agarré y pues me metí a la iglesia. Y respetuosamente pues entré y me santigüé, pues ahí me senté, pues, y al otro día lo mismo pasó, entonces pues me metía yo a la iglesia porque pues no conocía y entonces yo decía, pues ¿a dónde me meto? Entonces ni modo que me quede allá afuera mojándome. Y resulta que ya en eso, en andar buscando algunas personas para hacer unas preguntas y eso, una señora a mí sí me quiso dar información. Cuando nos acercamos y le dijimos, mire, es que venimos de la escuela, estamos haciendo esto, me dijo, sí, pero a usted, a ellos no. Entonces me pasó a mí. Entonces cuando yo le pregunté que por qué a mí sí me había dado la información y por qué ellos no, me dijo, es que usted sí entra a la iglesia. Ah, caray. Sí. ¿No? O sea, le generé confianza a la señora, porque pues aparte de respetuosamente yo entraba, ¿no? Y me santiguaba, porque pues decía, aparte pues digo, finalmente trae uno el chip insertado ahí, el chip católico, ¿no? Quieras o no. Pero también es esa parte de decir, ok, o sea,
este es su espacio. Y sí, o sea, la gente salía temprano de misa y a veces las señoras se quedaban todavía un ratito y así. Entonces la señora me ubicaba de que ya me había visto 2 días entrar a la iglesia. Y solo por eso me quiso dar la información a mí. Ok. Fíjate. O sea, es la importancia que Sí. tienen esos espacios. Ujú. Entonces ya sabe cada que llegue a una comunidad, pues, a menos por cuestión cultural, pasa a la iglesia, Sí. Sí. conozca, es más, Y interese. sobre todo porque hay muchas, inclusive, como tienes, por cuestión cultural, uno a veces entrando a los templos se puede dar cuenta de los frescos, de los óleos, de las imágenes, qué tan antiguas son, ¿no? Por ejemplo, hay muchas capillas que todavía, iglesias que todavía conservan los órganos tubulares en funcionamiento. Oh, sí, ¿No? aquí en Metepec. Bueno, el que está ya está restaurado, pero pero jala, ¿no? Sí. Tiene sus chistes, pero Sí, sigue pero jalando. hace sonido ahí. Ajá. Pero hay pues, sobre todo en lugares que tuvieron una importancia o una época muy fuerte, como por ejemplo, Guanajuato tiene muchas iglesias en donde los órganos todavía funcionan, Ya. órganos tubulares. Que si ahorita se hace caro el tener una iglesia, un órgano, pues imagínense en esa época. En ese entonces. Sí, o sea, era unas, tendría que ser una iglesia muy importante como para que tuviera su órgano, ¿no? Simplemente el traerlo, ¿no? O el empezarlo a fabricar de este lado. Sí. No sé si hubiera fabricadores aquí en México. Sobre todo en la zona de Michoacán sí hubo talleres, de lauderos, pero la mayoría de los órganos fueron importados de Europa. Sí, entonces, insisto, siempre que vaya a un lugar de visita, pase a saludar, pase a ver sus templos. Nos pasó en una ocasión que fuimos a Tonatico, no sé si recuerden que nos fuimos en noviembre de 2017, me parece, Tonatico, Sí. y estaba cerrada la iglesia. Ah, sí, porque Sí. acaba de Porque- pasar el temblor, sí, ¿no? acaba Tenía de poco pasar el el temblor. temblor. Y Sí. bueno, sí también fue una de las cosas que vino a mermar un poquito esa parte del turismo religioso. Y hay localidades que dependen 100% Del turismo religioso. del turismo religioso y de que la gente vaya a visitar los templos. Sí. Entonces, también se vuelve un factor económico. Ok. Ya no a es ver. nada más el punto de convergencia de la fe. O sea, ya es un lugar económico. Digo, vamos a San Juan de los Lagos y alrededor, o sea, Vamos a la basílica y todo lo que es alrededor de la Ujú. basílica está lleno de locales. de locales, de artículos religiosos, lo mismo pasa en San Juan de los Lagos. Creo que sí. Y, por ejemplo, ay, ¿dónde está el niño? Ah, en Fresnillo, Zacatecas, ¿no? Está ¿Cuál niño? En Tepec, en Tepeaca, en cualquier lugar donde tengamos una fiesta así como que... Sí, pero es que hay, digamos que... Hay centros religiosos hay centros que se han religiosos, convertido... ¿qué es eso, no? O sea, hasta incluso si tú dices, oye, es que voy a ir a tal lado, hasta te dan, hay personas así de... La pues, ofrenda. la Ajá. ofrenda para que lo des y te den una imagen y ya la traes de regreso, pero ya es una imagen bendita. O sea, por eso insisto, es esa parte también de la cuestión económica. O sea, volteemos a ver Chalma. Sí. El Chalma aquí en el Estado de México, perteneciente al municipio de Ocuilan. Ocuilan, o sea, que es un templo Agustino. agustino, que puede diferenciarse de los otros templos por el tipo de construcción y demás, pero alrededor no solamente es la venta de artículos religiosos, es la venta de dulces, de comida. De los balnearios. De los Y sí, sobre balnearios. todo si vas a Chalma, todo el mundo dice, o trajiste guajes o trajiste palanqueta. Ajá. Entonces, es esa parte. Alrededor de San Juan de los Lagos, de la parroquia de San Juan de los Lagos, la venta también de dulces, ¿no? La cajeta y todo. O sea, Sí. vas a ver a la Virgencita y acabas bien empalagado de De las puras pruebas. pruebas. De las De las pruebas, sí. Ajá. ¿no? Y todas estas historias que hay alrededor de las imágenes. Lo que decía David, que a lo mejor que porque la llevaron o lo llevaron y ya no se quiso regresar, o fenómenos ya como los incendios. Que también Sí. que he escuchado historias de imágenes que se hacen chiquitas, ¿no? Que dicen, es que se hizo chiquita cuando el incendio. O que Eso no sí les no me ha pasa tocado. nada. O que no Bueno, les pasa ese es que nada. no les ha pasado nada, sí lo he escuchado. De algunas imágenes, principalmente ahí para rumbo a Chalma, hay una capillita antes de, entre el Ahuehuete y Chalma, y hay una capillita. Igual dicen que la imagen... se salvó ¿Donde del se incendio. ponen a bailar?
¿Mande? ¿Donde se pagan a bailar? Algo así. Sí. Igual que esa Bueno, imagen bueno, se es que, salvó. por ejemplo, esa parte de que se ponen a bailar es una de las tradiciones que se hacen allá en Chalma, ¿no? La primera vez que una persona va a Chalma hace una Sí. ofrenda, ¿no? Entonces tiene que ir con una corona de flores que elaboran allá y que solo en el cerro se consiguen esas florecitas, porque son flores silvestres. Y esa corona que uno compra la deposita como ofrenda a la entrada del templo, ¿no? Sí. Más aparte, se supone que la primera vez que tienes que bailar en esta capilla que bien Y al dices. santo señor de Exacto. Chalma yo le pido con el alma, no me dejes de querer. Sí, exacto. Sí. Sí, o sea, entonces ve, es esa parte, ¿no? Los rituales que tienes que hacer también para entrar, incluso, por ejemplo, no solamente en los templos católicos, ¿no? Volteemos a ver, no sé, a lo mejor otras partes del mundo, los templos musulmanes y eso, donde debes de tener a lo mejor, o los templos Sí, Los el lavado judíos, de Los ¿no? templos los judíos pies, que de las donde tienes manos. que entrar con tu gorrito. Kipá, ¿cuál gorrito? No soy judío. ¿No? O con la, con en el tu caso de las toga, algo mujeres, así. con la cabeza cubierta, Ujú. ¿no? Sí. Que tienes que llevar cierto código Cierto de vestimenta. calzado, ciertas túnicas para el Islam y cuestiones así, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde está también esa riqueza cultural de esos espacios. O sea, y del ritual que tienes que hacer antes de entrar. O sea, tienes que informarte, no llegar así como Juan por tu casa y meterte para que te vean feo o te saquen. Sí, para evitar conflictos, la Sí, verdad. ¿no? O sea, entonces, a lo mejor hablamos de nuestra experiencia en el sentido de los templos que tenemos alrededor y que hemos visto. Porque es lo que tenemos más cerca, pero sí, si volteemos a ver, por ejemplo, quizás, pues no vamos tan lejos, vamos aquí a Capoluac Con la sinagoga. con la sinagoga, o sea, Ujú. simplemente vamos a visitar, vamos a conocer ahí, con todo el respeto, ¿no? Sí. Y con todo pues sí, la ignorancia que tenemos acerca de su fe. Entonces, a lo mejor antes de entrar, pues preguntas. Sí. Oiga, sí, para empezar, ¿puedo entrar? Ándale. ¿No? ¿Podemos entrar todos hechos bola o los niños con los niños, las niñas con las niñas? Exactamente, ¿no? O sea, es esa parte. Entonces, la parte religiosa, o sea, toda esta parte del turismo religioso, de los templos, las edificaciones, te permiten conocer y te permiten construirte. Sí. Porque no solamente aprendes la tradición del lugar, sino que aprendes algo nuevo Sí. y sobre todo, y lo más importante es, ya sabes que no puedes andar nada más metiéndote Sí, donde sea. donde sea. Ujú. Sí. Porque hay templos, por ejemplo, nos tocó, bueno, también me tocó una vez en Sinacantán. Es que en Chiapas es muy particular la cuestión de la religiosidad popular. Oh, me tocó que en Sinacantán estaba la fiesta y no nos dejaron entrar a la iglesia. Ah, caray. Sí, porque no éramos de ahí. Solo locales. Sí. Pero por la fiesta. Es que en algunos lugares hay fiesta para los de afuera. Como en Tonatico. Como en Tonatiuh. Como en Tonatiuh, Como en ándale. Tonatico, ¿no? Que Ajá. hay fiesta para los de afuera y fiesta para los de ahí. Ujú. Ajá. No. Ah, ok. Sí, o sea, y no nos dejaron entrar. Y tú así de, Fíjate. viajé 18 horas. 18 horas sentado, ya no tengo pompis, si usted no me deja entrar, ¿qué pasó? Sí, o sea, pero no nos dejaron. Porque era su fiesta, Bueno, ¿no? Y se respeta. sí. Se trata de respetar. No está uno muy de acuerdo, pero ni modo. Sí, y cuando tengan oportunidad de visitar un templo, visítenlo sin afán a lo mejor de inspeccionar los aspectos religiosos en el sentido Sí, de no de se va a quién es convertir. quién es el padre o qué. No. No. O sea, no busque eso, vea la riqueza natural, cultural, porque también algunos templos están edificados en medio de espacios que dirías, ay, ¿cómo le hicieron para construir aquí la iglesia en medio del cerro y cosas así, ¿no? Sí, todos tienen su chiste. Y creo que hay algunas iglesias que tienen mezcla de estilos. La mayoría creo que tiene, sobre todo las capillas que empezaron a construirse aquí en México a partir del siglo XVI, tienen una mezcla de estilos porque son capillas y construcciones o iglesias que no tardaron o no se construyeron muy rápido, ¿no? Bueno, o sea, tardaron muchos años. tuvieron tiempos de espera. Claro, ¿no? sí. Entonces, posiblemente durante ese transcurso de las construcciones, los diseños fueron cambiando y se nota en las fachadas, ¿no? A lo mejor la primera planta es totalmente clásica,
y ya las torres son barrocas o neoclásicas o entonces Góticas y Sí. rococó. fíjate que por ejemplo en Zacatecas, como decía, hay muchas capillas góticas. Sí, yo quiero O visitar en esa Guadalajara, parte. ¿no? En Guadalajara, bueno, por ejemplo, la capilla La la catedral. catedral de Guadalajara tiene unas torres góticas, pero toda la construcción es neoclásica. Entonces, tiene toques bastante curiosos. Por ejemplo, de unos casos específicos es en Zacatecas, no recuerdo ahorita cuál es. Hay un estilo muy, muy peculiar que es el churrigueresco. Sí. Y ese churrigueresco es como que lo máximo del barroco europeo, ¿no? Sí. Donde todo era ornamentación, había Recargado, movimiento, era recargado, Sí, fue como que ya el tope, ¿no? Y ese estilo del barroco churrigueresco es muy... Hay muchas construcciones allá en Europa y aquí en México, por ejemplo, Zacatecas, sí sé que hay se me fue el nombre del templo, con ese estilo. Entonces también podemos ver ahí la influencia, incluso el poder adquisitivo de los lugares para poder pagar ese tipo de ornamentaciones, porque no eran baratas. Que también eso te das cuenta de que fueron por etapas, porque en algunos casos, ¿no? Simplemente aquí en Metepec, la parroquia, el portón que tiene Ujú. a la entrada, Sí. ¿no? Ya tiene una fecha, ya tiene... y de repente vas encontrando cosas que dice, donado por... No Sí. necesariamente aquí en la parroquia, ¿no? Sino en otros templos también de Ujú. repente te encuentras desde el terreno a veces, ¿no? Sí. De el terreno para la fue donado por, hasta que la puerta, Sí. que Las el bancas. retablo, Bueno, que aquí la- antes se veía mucho en las bancas, ¿no? A Sí. mí me tocó ver que cierta sección de bancas estaba donada por una familia y la otra por otra y así se Sí, y eso tiene mucho que ver con las cuestiones sociopolíticas de los países, bueno, en este caso del país o del estado, por inclusive esta parte de la guerra cristera en donde se cerraron templos y hubo saqueos, se quitaron bienes de la iglesia, y que aquí viene otro dato curioso, hay muchos lugares, hay muchos pueblos como aquí en Metepec, en donde debido a esos conflictos sociales y políticos, muchos de las imágenes que estaban en los templos terminaron en las familias, en casas en particulares. casas particulares. Oh, ok. Y hay familias que tienen todavía resguardo esas imágenes que se le pasan de generación en generación. Bueno, que realmente ya lo han de tener presente o quizás ya no. Muchas familias yo creo que ya Ya no, no. no tienen esa, porque dice, es que yo sé que es de mi abuelo, ya lo tenía, ¿no? Ajá. O fue herencia del bisabuelo, ¿no? Pero, digo, ahora que hay muchos, inclusive aquí en Metepec, hubo anotaciones en los libros de providencias Así en es. donde se les daba resguardo a algunas familias, pues obviamente católicas, de buena reputación, o sea, Sí, con la solvencia. exacto, para poder resguardo no solo de las imágenes, también de Los los objetos. ornamentos, de objetos y demás, ¿no? Con la finalidad de resguardarlos del gobierno. Sí, y sobre todo, más que de los saqueos y los sacrilegios que se hacían con los objetos, Ujú. ¿no? Entonces, para evitar que fueran profanados, entonces se resguardaban con las familias. No, órale. Sí. Y algo que también, ahorita me acordé mucho de la iglesia de Santa Prisca en Tasco. Ah, ya. Me acordé de esa iglesia más que por otra cosa, por el tipo de material con el que está construido. Que efectivamente, o sea, también el tipo de material te dice de qué lugar estamos hablando, ¿no? Sí. Pura cantera. O sea, y vas hacia la zona norte, lo que es Aculco, Atlacomulco, demás, y también te encuentras con ese tipo de construcciones de cantera. ¿Por qué? Porque la región permitía la explotación De la cantera. de la cantera, piedra. ¿no? Como tal. Y te das cuenta de esas fachadas y demás. Y, me acordé de otro dato curioso. Es que justamente alguna vez escuché, no recuerdo si fue en el radio, que el arquitecto que diseñó la iglesia de Santa Prisca es el mismo arquitecto que diseñó la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso ahí en Santiago de Tianguistenco. O sea, fue el mismo. Y que lo único que cambia es el material, pero es prácticamente el mismo diseño. Mientras que la de Santa Prisca está hecha con cantera, Sí. ¿no? La de acá de Me parece. Santiago,
pues estuvo hecha propiamente con los materiales de la región, que es adobe y eso, pero es el mismo estilo, porque fue el mismo arquitecto quien las Fíjate. diseñó. Nomás le cambió el material. Sí, Se ahorró el plano. y a mí me sorprende y digo yo, y el otro día uno de mis alumnos me decía, oiga, pues es que los indígenas hacían buenas iglesias, ¿no? Pues, ¿cuánto tiempo ya duraron? Y yo, pues mira cuánto tiempo llevan los basamentos arqueológicos. Pues sí. Pero a base de que estaba hecho prácticamente, por ejemplo, aquí la parroquia de Metepec. Bueno, la argamasa o el estuco con el que se unían las piedras tenía básicamente es tierra, cal y huevo. Entonces le ponían muchos huevos. Sí, de hecho, no lo pudimos corroborar al 100, pero hay relatos donde dicen que se le solicitaba a la población que tuviera gallinas, ¿no? Para que llevara huevo. Que donara los huevos para poder hacer ¿Alguna remodelación o un reto? No, la construcción, del ex convento. Bueno, de lo que necesitó ser el convento. Uh-huh. Y de la zona de la huerta, que es parte de De la los casa. muros, ajá. Ajá. Bueno, los muros son de adobe ya en la Sí. última etapa, son de Sí. adobe. Pero, por ejemplo, todo lo que es el ex convento y las primeras etapas de la parroquia como tal, la argamasa con la que se pegaban las piedras estaba hecha de tierra, lo que aquí aquí la tierra es un tanto barrosa, cal y la clara del huevo. Fíjate. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Esto es lo que permite es obviamente que sean uniones permeables y que conforme se vayan, ¿cómo podemos llamarlo? Fraguando, secando. Sí secando, pero entre más contacto tienen con la humedad o con el agua, más impermeables se vuelven, Ya. Ujú. ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en el convento había una parte en donde la recolección del agua pluvial se hacía a través de unos canales hacia la fuente que había en el centro, ¿no? del patio, ¿no? Entonces, ese estaba cubierto con este tipo de argamasa. Fíjate qué cosas. Sí, o sea, entonces por eso te digo que cuando vayas a un templo, cuando hagas turismo religioso, preguntes, te informes, o sea, busques esas referencias. En algunos lugares sí va a haber gente que sí te dé información, sí va a haber guías que estén totalmente capacitados para contarte la historia de los lugares y demás. En otras tal vez no tanto, pero siempre procura platicar con la gente del lugar, acercarte y preguntarle sobre las imágenes, sobre el templo, ¿no? Entonces, y también esa es otra cuestión, ¿no? Las imágenes que hay de repente también te cuentan toda una historia. Ah, sí. Sí, Ah. desde si es pintura, si es óleo, si es fresco, si es retablo, si es imagen de bulto, por ejemplo, ¿no? Esta parte Que si es de madera. Que si es de madera, que si es de pasta de caña. Por ejemplo, Pasta de caña. las figuras más antiguas son de pasta de caña, que es una técnica que se vino pues no sé si a crear aquí, pero por lo menos aquí se perfeccionó esa parte, porque aquí es donde se encontraron buenos materiales para hacer la pasta de caña. Y que también, desgraciadamente, eso ha llevado al contrabando de muchas de estas imágenes. Sí, al robo de Ujú. imágenes. Simplemente lo que pasó hace algunos años en el barrio de Coachustenco, ¿no? Cuando se robaron El lienzo. El lienzo, y no fue uno, fueron 3 los que se robaron. Sí. Entonces, el tráfico también de artículos religiosos es un negocio para esa gente que se dedica a eso. Y por eso es que también hay mucha gente que tiene recelo hacia sus imágenes, las resguarda, las cuida, las procura. Porque aparte cuando escuchas el valor, y sí, no solamente el valor histórico sentimental, sino el valor económico que tienen, dices, ah, caray, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que hay imágenes súper antiguas y mientras más años pasen, más valiosas se vuelven. Sí. Sí, pues también por un tiempo, por la conservación, por el tiempo, si se sigue viviendo o no. Pero pues sí. Entonces, pues siempre que vaya a una iglesia, pues vea, respete y conozca un poco más. A lo mejor no es católico, no es de esa fe, pero vaya siempre con esa atención de conocer y aprender algo nuevo, ¿no? A lo Que mejor, algún día nosotros iremos a donde no sean católicos y también queremos sí, conocer. yo quiero ir a Capuluac
a la mezquita, Sinagoga. a la sinagoga. ¿Quién más para hacer barbacoa que judíos? Entonces, pues hay que visitarlos. Y recuerden, estos podcasts llegan hasta ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar Sí, de su boca. de su boca. Ajá. Y ahora sí, esta semana sí vamos a mandar saludos. Sí, esta semana sí vamos a mandar saludos a nuestra querida Angélica Carranza, que siempre está al pendiente de nosotros. Un saludote. Recuerden comprar tortillas de la mitotería, deliciosas. Recuerde, somos como las tortillas. Redondos, sabrosos, y si nos ponen carne, qué mejor. Sí, a todos nuestros escuchas que siempre están ahí al pendiente de nosotros. A nuestra querida Sami, que siempre está también muy al pendiente de nuestras publicaciones. A Juan Sí. Carlos Nonato, que también siempre está ahí dándole like. Dale like ¿No? otra Que, vez. que tenemos pendiente ahí un Sí. material con él. Ya nada más estamos esperando unos días para poder empezar a trabajar otros materiales. Que regrese Ustedes- de sus viajes. No, deja de que regrese de sus viajes. También acá que terminemos otras cosas y ya podamos libremente ir a Era tirustear con él. turistear, sí. Sí, sí. Ya es justo y necesario. Sí, ya. Ya nos encerraron mucho tiempo. Ya. Ya, por favor. Sí, saludos para ellos y bueno, y saludos para todos y cada uno de ustedes que nos escuchan, nos comparten. Hoy en especial quiero saludar a mis papás, ¿saben? Mis papás sí nos escuchan. Un saludote a tus papás, a tu papá Don Will, Sí, tu mamá Tommy. sí. Saludote. Sí, que ya son fieles escuchas de los podcasts de 24 Notas. Sí, este saludo es especial para ustedes dos. ¿Qué más? Por allá. Recuerden, bueno, sí, Ajá. otra cosa, comercial de Notas con Sabor. Tenemos ramos de conchas, pasteles caseros y próximamente y vayan haciendo sus pedidos para sus pambazos el 15 de septiembre. Bueno, si usted escucha este podcast después de un 15 de septiembre, entonces También se va a puede tener que ser- esperar un año. No, Pero, no, también puede ser pedido. o sea, Haga- para pídalos. los de septiembre se va a tener que esperar un año. Sí. Pero Sí. puede hacer su pedido para alguna fiesta, para... Sí, sí, sí. Sí, ustedes hagan sus pedidos. De todos modos, el pan siempre es bueno. Siempre que no esté duro. Aunque esté duro, lo remojas, mira, lo chopeas. Chopear, ándale. Chopeadito. Sí, El pan tostado no es suave. pero ese es de enfermo. Sí. El doradito no. Entonces, de verdad, recuerden que estos podcasts, con mucho cariño los hacemos para ustedes y es gracias a que siguen consumiendo y comprando nuestros productos Sí. de Notas con Sabor. Que de hecho, ya casi vamos a cumplir el año, ¿De qué? de estar haciendo los podcasts. Ah, sí. sí, ¿De sí. esa nueva temporada? Qué Eh, bueno. No, ya no. de la temporada 2. O sea, a partir Sí. de la temporada 2, en septiembre, ya vamos para el año. De esta segunda temporada ya vamos para el año. Estamos Pues, en la temporada 3. no se despeguen. Estén pendientes. No se despeguen, estén pendientes para nuestro aniversario Ay, de ya, podcast. quiero mandar un saludo particular a nuestra amiga Sandy Velo de Ocoyocac, porque también ella está muy al pendiente de nuestras publicaciones. Sandy, Sandy, nos debes un saludo. podcast. Cierto, Sandy, Nos debes ¿cuándo un vienes? podcast, así que yo diría, ¿cuándo vienes? O mejor, ¿cuándo vamos? ¿Cuándo nos invitas? ¿Cuándo nos invitas? ¿Sale? Sale. Bueno, un saludo a José Núñez. Esta vez lo quiero saludar a mi amigo. Y tú, amigo, déjate ir. Vámonos. Sale, pues, vámonos. Nos vamos, nos retiramos. Mande al niño a la niña. Adiós. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.